Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola a todos, hola a todas, soy Camila Moreno, esto es Degeneradas, podcast con enfoque de género. Qué rico tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un temazo, una invitada internacional de talla gigante, o sea, no es talla mundial, sino talla universal. Pero antes que nada, desde Degeneradas queremos decirles que en este momento del paro nacional, en este momento en que hay tantas protestas y manifestaciones, rechazamos todo tipo de violencia, todo tipo de desmadre, de desgano, de odio hacia las otras personas. Por favor, si la idea es protestar, si la idea es dialogar, si la idea es llegar a acuerdos, hagámoslo sin hacernos daño. No importa de qué lado ideológico estemos, por favor, hagamos las cosas en paz. El día de hoy tenemos a una invitada muy interesante, se llama Susana Vargas Cervantes, ella es mexicana, nos está, digamos que visitando hoy, no es visitar, pero es acompañando hoy desde Ciudad de México. Ella es escritora, investigadora, profesora. Sus investigaciones exploran todo el tema de conexiones entre género, entre sexualidad, clase, y óiganlo bien porque esto es algo de lo que yo nunca había escuchado y me parece muy interesante, las tonalidades de la piel para reconceptualizar la pigmentocracia. Guárdense esa palabra, ahorita hablamos de eso. Ella es autora del libro La Mataviejitas, los crímenes sensacionalizados de la primera mujer asesina en serie de México. Y pues digamos que ella llegó a la Universidad de Columbia con una beca Fulbright y se incorporó luego a la Universidad de Carleton como profesora adjunta de comunicación y estudios mediáticos. Así que Susana, te estoy saludando de verdad con mucho cariño. Qué rico que estés acá y qué rico que hagas parte de Degeneradas. Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar en tu podcast, que además me gusta mucho. Y también me gustaría, antes de empezar, decir que acompaño en solidaridad el paro nacional que está teniendo ahora Colombia. Es emocionalmente muy difícil atravesar estos procesos y sí, ojalá que se pueda dialogar sin querer tener la razón, sin odio. Es totalmente entendible todo el enojo que sienten nuestros pueblos latinoamericanos y por tanto tiempo, pero necesitamos salir de esta juntas en paz. Y Susana, muchas gracias por tus palabras. Nosotros aquí estamos felices de poder hablar contigo, además porque sabemos que hablar contigo es una delicia de muchos temas. Sin embargo, hoy lo que nos trae acá es el tema de tu libro, La Mataviejitas. Cuéntanos un poquito por qué este personaje, por qué hablas de los crímenes sensacionalizados y cómo llegaste ahí. Claro, para quienes no sepan, esta es una historia que no es ficción, que yo la escuché en la radio en el 2006, justo el día de la captura de la presunta asesina en serie. Se llama Juana Barraza, y esto fue el 26 de enero del 2006. Estoy escuchando en las noticias de las mañanas que por fin capturan al asesino en serie que había estado buscando la policía en México por 2 años. Y que resulta que es una mujer y que era luchadora de la lucha libre, que es una suerte de espectáculo, deporte muy común y muy conocido en la Ciudad de México, en todo México, y que luchaba con el nombre de la Dama del Silencio, pero que se disfrazaba como enfermera del gobierno de México para entrar a casas de ancianas, de mujeres de la tercera edad, y las estrangulaba. Esta noticia llamó muchísimo mi atención porque, además de que parece ficción, nunca yo había escuchado que buscaran a un asesino en serie en México.
Claro que había habido otros asesinos en serie antes de la captura de El Mataviejitas, pero solo fueron nombrados como tal después de su captura. Por ejemplo, el mismo día que arrestaron a la Mataviejitas, también arrestaron al Matagays o el sádico, pero solo lo nombraron así los medios de comunicación el momento de su captura, cuando además él confesó que había asesinado a más de 4 homosexuales y los había torturado y descuartizado y había dejado sus cuerpos abandonados en maletas. Pero antes nunca habíamos escuchado que se buscara a el sádico o al Matagays. No había una fuerza policíaca buscando a homosexuales en la Ciudad de México que hubieran desaparecido. Esta es la primera vez que por 2 años la policía crea un perfil psicológico, un perfil físico de un asesino en serie. Y lo que me llamó la atención fue que el entonces subprocurador de justicia, Renato Sales Heredia, en una conferencia de prensa en la universidad, dijo, y estoy parafraseando, esto que nos pasa a nosotros ahora no pasaba antes, pasaba en las películas y pasaba en Estados Unidos. Pero lo que nos pasa ahora, un asesino en serie, es porque el crimen ha estado ya también globalizado y estamos hablando de una sociedad deshumanizada. A mí, cuando escucho esto en el 2006, me llama muchísimo la atención porque me pregunto, el asesinato de mujeres de la tercera edad en serie habla de una sociedad deshumanizada, pero todo lo que pasó con las muertas de Juárez, que tuvo repercusiones internacionales, ¿cuántas mujeres no han desaparecido y que siguen desaparecidas en México con prácticas que la verdad no me atrevo ni siquiera a reiterar o a iterar ahora con nadie, pero son prácticas realmente horribles de lo que le hacían a las mujeres, cómo las encontraban en Ciudad Juárez. En el 2000, de hecho, o en el 2001, la entonces embajadora de Derechos Humanos, Mariclera Costa, fue despedida por no detener un reporte que hacía Amnistía Internacional al gobierno de México, en donde decía que los crímenes y la violencia de género que sufrían las mujeres en Ciudad Juárez estaba impune y que no había habido los suficientes recursos puestos para su búsqueda, para la captura, y no hay responsables tampoco de tales crímenes. Entonces pensaba, eso no es una sociedad deshumanizada para el subprocurador de justicia. También ya había escuchado de las muertes y los crímenes que hacía el grupo de narcotraficantes, o también lo que hacían los Zetas. Por ejemplo, recuerdo una portada de un periódico de nota roja en México en donde decía sopa de setas, pero no de los hongos, sino imagínate de qué nivel de crimen y de violencia estamos hablando, pero eso tampoco hablaba de una sociedad deshumanizada. Entonces, simplemente esa frase me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué estas víctimas sí están contando para el Estado y por qué todas las otras víctimas no han contado para el Estado? Y digamos que en medio de esa búsqueda, en medio de esa investigación que hiciste, ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que estas víctimas sí fueron de tanta importancia? Mira, lo voy a resumir ahora porque estamos en una entrevista, pero sí quiero que
las personas que nos están escuchando tomen en cuenta que lo que voy a decir fue investigado por más de 10 años y que puse mucha atención y mucho rigor a esta investigación, pero que en conclusión, justo esta pregunta, ¿quién cuenta como víctima?, para el Estado fue la que me hizo escribir ese libro y continuar con esa investigación. Y a la conclusión que llegué fue que las mujeres de la tercera edad sí contaban como víctimas para el Estado porque varias razones, y te voy a llevar ahí conforme va mi tren de pensamiento. Primero me di cuenta que además de que había una coyuntura política, el que ahora es presidente de México, López Obrador, en ese momento, en el 2006, también estaba en campaña para ser presidente. Pero había sido el gobernador de México, el alcalde, ahora ya cambió a Ciudad de México, pero antes era el Distrito Federal y tenía un gobernador, digámoslo así. Y él había impuesto, o él había creado un seguro para mujeres, para todas las personas mayores, no solo para las mujeres, para todas las personas mayores, y les daban una seguridad social. Entonces se inscribían y tenían una lista en donde sí podía haber la posibilidad de que fueran enfermeras del gobierno para ser parte de este programa que se llamaba Sí Vale. El contrincante, que era en ese momento Felipe Calderón, que después ganó, estaba en una guerra sucia con López Obrador por la contienda a la presidencia, y las políticas del Partido de Acción Nacional de Felipe Calderón van más en torno a el neoliberalismo y a la privatización. Estaba en contra de este programa de seguridad social. Por tanto, López Obrador en su momento decía que no existía un asesino en serie, pero Felipe Calderón, pero el PAN en ese momento, este Partido de Acción Nacional, decía que sí existía un asesino en serie. Entonces está esta coyuntura política en la que el gobierno federal estaba en contra del gobierno de la Ciudad de México y mucho se debatía entre si existía o no existía este asesino en serie, porque las víctimas eran pertenecientes a este programa de salud social, Sí Vale. Entonces, dentro de esta coyuntura política, las mujeres de la tercera edad, mayores de 60 años, estaban registradas y las iba a visitar alguien vestido de enfermero, que obviamente siguiendo patrones internacionales de quién es un asesino en serie, que a su vez siguen a Ted Bundy, a Jack the Ripper, la policía buscó a un hombre de edad media que era además descrito como brillante. Convirtieron un asesino en serie, como lo vemos que hacen el FBI y en las películas, porque no hay diferencia. Es un perfil de un hombre de mediana edad, blanco, muy inteligente, que no deja huella y que a veces se tarda la policía hasta 20 años en capturarlo. Estos son todos los titulares que aparecían en los periódicos. Tardan hasta 20 años en capturar asesino en serie, es brillante, no deja rastro, solo se encuentran fragmentos, pero ataca a las mujeres de la tercera edad porque tiene esta lista y el patrón, el modus operandi, es que se viste de enfermero y que con eso se gana la confianza de las mujeres de la tercera edad que viven solas para visitarlas en su casa para después estrangularlas. Entonces, al crear el perfil psicológico y el perfil del asesino en serie, que los medios nombran el mataviejitas, se define que solo está atacando a mujeres de la tercera edad que viven solas. Y este grupo es, por tanto, vulnerable.
me pongo a buscar por qué son vulnerables y entre las declaraciones del Procurador de Justicia y del director del Instituto de la Tercera Edad en México y todo lo que dice tanto la policía como criminólogos expertos como el gobierno es que las mujeres son vulnerables y esto me llamó mucho la atención. No es por su edad, no es porque sean viejitas, es porque viven solas. Y el vivir solas es interpretado como que la sociedad las ha abandonado. Porque aquí tenemos que ver que la familia en México, y no sé si es el mismo caso en Colombia, pero creo que sí, porque tiene que ver mucho con la cultura católica, la familia nuclear incluye a la mamá a la abuelita, perdón. Y para esto también investigo y cito muchos estudios antropológicos que definen cómo es la familia nuclear en México, que invariablemente, y además muchos de ellos citan hasta cómo se concibía la familia precolonización, prehispánica, y que también, bueno, era una cosa comunitaria que siempre estaban incluidos los adultos mayores. Entonces, las abuelitas, ahora las vamos a llamar así, son las víctimas y viven solas. Entonces, las abandonó la familia y esto quiere decir para la policía que las abandonó la sociedad. Y esto las hace vulnerables. Las hace vulnerables porque dentro de las ideologías de la mexicanidad que no cuestiona la policía en México ni el procurador de justicia, viven solas porque están abandonadas. No se les ocurre en ningún momento que vivan solas porque así lo decidieron. No se les ocurre que una mujer de 60 años diga, yo no quiero vivir con mis nietos y no quiero vivir con mis hijos, disfruto vivir sola, o que una mujer de 60 años no haya tenido hijos o no haya querido tener hijos y nada más disfrute su vida viviendo sola. Para el procurador de justicia, Bernardo Batis, el subprocurador Renato Sales Heredia, para toda la policía y criminólogos, estas mujeres abuelitas que vivían solas era porque las había abandonado su familia. Y como no podían existir de otra forma más que siendo madres y abuelitas, entonces, cuando cualquier persona les tocaba la puerta, ellas tenían tanta necesidad de ser madres y como no lo podían ejercer estando solas, pues les ofrecían una taza de té o los invitaban a este supuesto asesino en serie a su casa y de esta forma las mataba. Entonces tú te encuentras que en los folletos de información preventiva para las abuelitas, de cómo para que no te mate el mataviejitas, lo que tienes que hacer es no confiar y no abrirle la puerta a nadie. Por favor, abuelita, entiende que aunque tú seas muy linda y buena y le quieras ofrecer una tacita de té a quien tú quieras, no lo hagas. Esto estoy parafraseando a Bernardo Batis. Y otra cosa que me pareció, por ejemplo, muy interesante es que en una declaración Bernardo Batis dijo, estoy parafraseando, antes hasta los delincuentes respetaban a nuestras abuelitas, pero ahora ni ellos las respetan. Y esto me llamó mucho la atención, digo, porque además de que solo existen como abuelitas abandonadas, lo que las hace vulnerables es su condición de madre y que están siendo abandonadas, no su edad, es que esta misma línea yo ya la había escuchado antes y la había escuchado en una película del siglo de oro del siglo de oro del cine mexicano en los 40, 50, en una película en donde salía Sara García, que no sé si lo tengan en Colombia, pero igual lo reconoces, el chocolate abuelita de Nestlé. La cara del chocolate abuelita de Nestlé es de una actriz mexicana muy famosa que se llama Sara García. Y ella siempre actuó como abuelita. De hecho, hasta se fue a quitar los dientes para tener la boca como si fuera muy grande, abuelita, y siempre se pintó el pelo con canas, porque en todos sus roles era abuelita. Ella se convirtió en la institución
de la maternidad en México. No había distinción entre ella como persona y el rol que siempre ejercía en todas las películas, que se convirtió en la abuela de México. Digo, tan abuelita que hay un chocolate de Nestlé que se llama abuelita, porque el chocolate, como las abuelitas, es reconfortante y delicioso, calientito para confortarte. Y en la película de Los Tres García son los nietos de Sara García, que en la película se llama Laura García. No hay distinción entre la persona y el rol que siempre ejerció, que siempre fue de abuelita. Están imposibles estos nietos, o sea, si van en el rancho se están matando con pistola y no los puede ver nadie, y cuando se juntan son insoportables y están así en la cantina. Tanto que la policía, quiero decir, el alcalde del pueblo no los puede controlar y va a visitar a Laura García y le dice: Laura García, o sea, señora, por favor, sus nietos son incontrolables, es que no respetan a nadie más que a usted. Y ella dice: claro, yo soy su abuela, solo a mí me van a respetar. ¿Cómo es posible que se quieran matar? Y los lleva entonces el domingo a los tres juntos a la iglesia. Y solo en presencia de la abuelita, que es a la única que respetan, que estos delincuentes se comportan. Es exactamente lo mismo que dijo Bernardo Batis. Antes hasta los delincuentes respetaban a las abuelitas. Entonces, ahí voy entendiendo que las abuelitas son víctimas porque son vulnerables, porque son entendidas dentro de estas ideologías de la mexicanidad como abnegadas, autosacrificadas, porque no tienen agencia sobre su propia vida y porque son básicamente la Virgen de Guadalupe. Ahí, perdón, te interrumpo rápidamente. Algo que me llama mucho la atención es un término que tú utilizaste, es desexualizadas, como si en algún momento la mujer perdiera su sexualidad cuando ya llega a tener nietos, ¿no? Totalmente, porque cuando son como la Virgen de Guadalupe, son desexualizadas. O sea, tú sabes que la Virgen de Guadalupe tuvo un hijo, pero lo tuvo por obra del Espíritu Santo. Así nos lo explica la Biblia y así es una creencia católica. Pero esta tampoco está tan alejada de la creencia de, por ejemplo, esta película que te estoy diciendo, Los Tres García, porque la abuelita vive con los nietos en casi todas las películas, nunca la dejan sola. Ella vive, además, es de clase alta, acomodada, tiene muchos sirvientes a los que maltrata y ella está muchas veces, no, o la mayoría de las veces es viuda. Nosotros sabemos que tuvo hijos, que tiene nietos, porque porque tuvo hijos, pero nunca es presentada tampoco ejerciendo una sexualidad. No sabes ni siquiera, o sea, no es que tenga que salir literalmente practicando sexo en la pantalla, en una pornografía para que lo creas, pero sí siempre está mostrada como la Virgen de Guadalupe, exactamente como lo mencionas, totalmente desexualizada. O sea, podemos inferir que en algún momento de su vida procreó, pero claro, como lo manda la Iglesia Católica, solo para fines tuvo sexo solo para fines de procreación. No podríamos imaginar a una mujer que goza de su sexualidad. Al contrario, es una mujer que solo tuvo sexo para fines de procreación y después de eso es totalmente abnegada y no tiene una vida propia, solo su único rol es el ser madre. Y esto también es muy importante porque, bueno, mejor ahí que sí lean el libro, pero hay muchas cosas muy interesantes de cómo después de la independencia de México, cuando México quiere crear al ciudadano mexicano, porque ya no, que es además el mestizo, porque ya no son españoles y ya no son indígenas, ya es este mestizo, para crear a este mestizo ideal, pues el rol principal, la función principal es el de las mujeres, porque ellas están teniendo no hijos, sino ciudadanos mexicanos. Los nuevos
que van a crear esta nueva patria y este nuevo México que se estaba forjando, y que entonces no había diferencia entre el trabajo y la casa, porque las madres tenían, o sea, había artículos en todos los periódicos de cómo ser una madre mexicana y cómo crear un hogar blanco. Esto también me pareció muy interesante, porque ellas eran, además, las mujeres, los ángeles de la guarda y las guardianas de la nación. Ellas tenían que entonces a sus hijos inculcarles los mismos valores que casualmente también son del capitalismo y que son de esta nueva nación, de higiene, de puntualidad, de trabajo, de respeto. Entonces, las mujeres en México no tienen otra función más que las de ser madres. Desde el principio, desde que se crea, desde después de la independencia de México, que te estoy hablando de 1810. Entonces, cuando digo bar blanco, también a mí me llama mucho la atención porque Sara García fue huérfana porque sus dos padres españoles murieron. Se creó en un convento y ella, además, como tú la ves en Nestlé, ocupa esta figura de la abuelita de México, que yo creo, por el racismo y el clasismo en México, que difícilmente pudo haber ocupado una mujer indígena. Ahí es cuando hablas de la pigmentocracia, ¿es eso? Exacto. Y hablo de la pigmentocracia como una metodología para analizar justamente cómo la clase y la tonalidad de piel funcionan para definir quién es un mexicano y una mexicana ideal y quién no lo es. Y dentro de esto, más allá de la tonalidad de piel, que sería muy difícil de adscribir, de decir quién es blanco y quién es moreno, es más, en esta legado del mestizaje, es más una percepción. O sea, cómo te percibes en relación a tu clase, a dónde estás, con quién estás, cómo estás comiendo, cómo estás hablando, tu nivel de educación. Entonces también es mucho cómo encarnas la clase. Entonces, no es un pigmento per se, pero una encarnación de clase que va de la mano de cómo te presentas y cómo eres percibido. Estas digamos que decirles, abuelitas viejitas que estaba matando el asesino serial, que hasta ahorita no sabemos, hasta ahorita en la historia que nos cuentas es un hombre súper brillante, cumplían esos papeles, además digamos que de ser las señoras abandonadas que tú dices por la sociedad mexicana, cumplían este tema de clase, de raza, que estás hablando ahorita. No lo sé exactamente porque no sé cuáles eran las víctimas específicas del Mataviejitas, pero sí lo sé en términos de estar definidas como víctimas. Porque para los fines del procurador de justicia y de los criminólogos y de los medios que identifican a estas mujeres de la tercera edad o estas abuelitas como víctimas, sí estaban cumpliendo estas digamos, normativas de las ideologías de la mexicanidad. Y yo estoy argumentando que justo por eso ellas cuentan como víctimas y sí se les pone atención, porque son básicamente la Virgen de Guadalupe. Son mujeres abnegadas y que solo existen para su familia y que la sociedad les falló porque las abandonó y por eso las están matando. No las están matando porque son porque son viejitas. Las están matando porque están viejitas viviendo solas. Las están matando porque son vulnerables y son vulnerables porque están solas. No se les puede ocurrir una mujer viviendo sola. Entonces, cuando ya definen a la víctima y la víctima cuenta, construyen este perfil del asesino en serie que los testigos dicen una y otra vez que está vestido de mujer, que tiene mucho maquillaje, que es muy alta, que tiene una peluca. A la policía, entonces,
que sigue siguiendo o que va detrás de los perfiles internacionales de lo que es un asesino en serie. Entonces, sigue ya no a Ted Bundy ni a Jack the Ripper, pero a otro asesino en serie que mataba a viejitas en Francia y que era homosexual, VIH positivo de Martinique y que era transvesti. Entonces, la policía en México dice, bueno, entonces no es un hombre, es un transvesti. Viene de hecho la policía de Francia a instruir a la policía en México cómo se captura un asesino en serie y no hay muchas esperanzas, porque lo más difícil que existe es capturar a un asesino en serie porque son muy inteligentes, brillantes, no dejan huellas, metódicos, muy limpios, no dejan rastro. Ahora sigo citando y parafraseando titulares de los periódicos. La policía entonces cambia el perfil psicológico del asesino en serie a un homosexual o un transvesti y sigue era conocido como el monstruo de Montmartre y era de Haití. También vemos muchísimo racismo y clasismo en esta construcción y la policía va a detener entonces a más de 49 transvestis, trabajadores sexuales que estaban trabajando en un barrio de la Ciudad de México. Después de detenerlos, de tomarles las huellas dactilares y de que ninguna de estas hiciera un match con los fragmentos que la policía tenía de las escenas del crimen, del mataviejitas, deciden, Bernardo Batís dice, no es un transvesti, pero estamos seguros que es un transgénero. No es que quiera decir que las mujeres también pueden asesinar, porque pueden, pero lo que quiero decir es, mi punto es señalar cómo es más las formas de pensar y las ideologías de lo que es un asesino en serie que definieron la búsqueda en México que la evidencia y el trabajo policial. O sea, la policía estaba convencida que era un transgénero porque dejó de seguir el perfil de Ted Bundy y Jack the Ripper para seguir ahora el de El monstruo de Montmartre. Después, por pura casualidad, no por trabajo policíaco ni por seguir evidencias, el 26 de enero, cuando un inquilino va entrando a su casa y encuentra el cuerpo de su casera tirado en el piso y al entrar había una mujer que había salido corriendo y corrió tras de ella y de pura casualidad había una patrulla con 2 policías en esa calle y el inquilino gritó, policía, ayuda. Después de 2 calles, vieron a esta mujer que estaba corriendo, la detuvieron, llevaba, de acuerdo a la policía, una lista de mujeres de la tercera edad registradas a este programa de Sí Vale, y al parecer también llevaba un estetoscopio, iba vestida de rojo. En ese momento los titulares cambiaron y dijeron arrestan o capturan a la mataviejitas. Es mujer y es luchadora. Entonces, todo el discurso cambia porque después de decir que se puede tardar más de 20 años en la captura de un asesino en serie, que fue por pura casualidad, cambian a decir que fue el trabajo de de un cuerpo de más de 800 policías, de todos los retratos hablados, que en cuanto la vieron se dieron cuenta que sí, cierto, ella era la mataviejitas. Y cambia de el mataviejitas es brillante a la mataviejitas es patológica y analfabeta. Esto lo saben simplemente por ser mujer, porque no, cuando era
sea, no, estamos hablando de una construcción de un asesino al que creen brillante, porque no sabían quién era y no existía. Pero en cuanto saben que es una mujer, es patológica. Pero tampoco es que haya manera de que lo hubieran comprobado hasta este momento. Es nada más ver cómo cambia esta manera de pensar. Discúlpame, ¿tú crees que eso también tiene que ver con esa construcción mexicana de la feminidad? ¿O por qué fue ese cambio tan drástico? Porque si es un asesino en serie, hombre, es brillante, y si es mujer, es analfabeta. Esto también tiene que ver, yo creo, en mi opinión, sí, con el machismo tan persistente que existe en México. Pero también con lo opuesto a la feminidad ideal. Entonces, ya establecimos que la Virgen de Guadalupe es la mujer mexicana ideal, que es una mujer desexualizada y madre. Entonces, lo opuesto es la mujer que es mala y que es sexualizada y que no es la mujer ideal. Y esto fue muy fácil para los medios y para el gobierno adscribírselo a Juana Barraza porque es una mujer alta y musculosa. Entonces esto se convirtió para la policía y para los criminólogos en evidencia de su criminalidad. Entonces ahí, en vez de hacer responsable a Juana Barraza por los crímenes que hubiera cometido, la criminalizan por lo que es una mujer que practica la lucha libre. Entonces, en vez de responsabilizar a Juana Barraza, criminalizan a la dama del silencio. Y encontramos ahora adjetivos como robusta, musculosa. Una psicóloga de la Universidad de Ibero, una universidad privada en México, Isabel Bueno, ella declara que de hecho Juana Barraza tiene un problema con la feminidad porque no es guapa. Estoy hablando del 2006. Bueno, hay una lista interminable de evidencias para la policía, entre ellas que es agresiva porque estaba utilizando el color rojo, y el color rojo es un símbolo de agresividad. Me parece que también esta misma psicóloga hace un perfil de la menstruación de Juana Barraza para determinar su culpabilidad, y hace un macheo de luna llena con cuántos crímenes se cometieron. Barraza está en prisión en Santa Marta, Catitla, con la condena más grande que haya tenido cualquier criminal en México, 759 años. Hay otra mujer, Araceli Vázquez, que también mataba ancianas, que también las estrangulaba, que también la arrestaron, pero a ella no la llamaron la mataviejitas. También está otro hombre que se trasvestía, que tenía un diario diciendo que él era el maligno, que también mataba a mujeres de la tercera edad, y a él no lo llamaron el mataviejitas. Pero a Juana Barraza sí, porque dio a los medios la historia perfecta sensacionalista, que fuera luchadora. Entonces en el libro argumento que no están responsabilizando a Juana Barraza, sino criminalizando, están haciendo una mezcla de personas entre la mataviejitas y la dama del silencio, como la misma. De hecho, muchos titulares cambiaron, como es la dama del silencio, utilizaba tácticas que encontró en el ring para matar a las ancianas. Entonces, Juana no puede existir porque transgrede todas las normas de feminidad.
Entonces, su crimen no es nada más haber matado ancianas, es no ser una mexicana ideal. Bueno, Susana, digamos que ya para finalizar, quiero preguntarte a ti, ¿qué reflexión te dejó toda esta investigación increíble? Porque además se nota que es impresionante. ¿Qué te dejó como reflexión sobre el imaginario femenino que tiene México? Como tú que dices, como bueno, todo esto pasó más allá, digamos, que de la responsabilidad de los atroces, de lo atroz que fueron los crímenes, pero bueno, como imagen de la mujer en México, ¿qué reflexión propia puedes sacar de ahí? Lo que más me impactó fue darme cuenta que es la manera de pensar la que define quién es una víctima y quién no es una víctima. Que la forma en la que pensamos, no yo, pero sobre todo el procurador de justicia, pero tampoco es él como individuo, sino en relación y como respuesta y como consecuencia a cómo se ha construido en la historia quién es una mujer ideal. Que a partir de estos entendimientos, como te platicaba, que son después de de la independencia, que continúan con la revolución, que siguen hasta nuestros días, es muchas veces gracias a las luchas feministas a través de los años que se ha roto un poco y se han logrado espacios para que mujeres primero puedan votar, después pudieran ir a la universidad, pero aún así no ganan lo mismo, no cuentan igual como cuentan los hombres. Y que esto ha determinado a tal grado de quién cuenta como víctima y por qué unas personas sí, pero los homosexuales no, todas las muertas de Juárez no, todas las víctimas de feminicidios en Estado de México no, y todo esto ha sido porque son mujeres que sí tienen agencia sexual, que sí tienen agencia sobre su vida y que no son como la Virgen de Guadalupe. O sea, para mí esto fue tremendamente revelador, que ideologías de la mexicanidad, que las creencias, las actitudes, la forma en la que una ideología nos sujeta, que no nos podemos salir de esta, determina quién es una víctima. Y todas las demás mujeres víctimas de feminicidio ha quedado impune totalmente. No hay responsables. Susana, pues creo que lo que nos has dicho nos hace reflexionar mucho, sobre todo porque creo que pues tu investigación se basa en algo ocurrido en México, pero en Latinoamérica tenemos muchas similitudes, básicamente pues porque somos países hermanos, los mismos conquistadores y las mismas personas que nos hicieron creer en lo que creemos hoy, pues fueron básicamente el mismo grupo de gente que salió de Iberoamérica, no, de la península ibérica, qué pena ahí el lapsus, pero te agradezco un montón porque la verdad es que siento que podemos reflexionar precisamente a eso. ¿Cómo son estos imaginarios? ¿Cómo caemos nosotros dentro de ellos? Y cómo de pronto deforman esa realidad a la que estamos acostumbrados. Entonces te agradezco un montón por haber estado hoy con nosotros y esperamos que esta no sea la última oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias. Ni te dejé hablar nada. No, yo feliz aquí escuchándote. Yo creo que ya vas a ver, para la próxima vez que te invitemos, cuadramos bien y hacemos la charla porque me parece delicioso escucharte. Tienes una forma como de pasar este tipo de reflexiones que nosotros necesitamos en momentos como este para poder cambiar, para poder cuestionarnos, para poder ser mejores. Creo que son los que deberíamos tener hoy en día. Entonces te lo agradezco de verdad y gracias por ser una degenerada más. Al contrario, gracias a ti. Bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Ustedes ya lo saben, pueden encontrarlo, y todos los demás que hemos grabado antes, todo lo que tiene que ver con degeneradas, debates con enfoque de género en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast.
Soy Camila Moreno y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo a todos.